Gracias a ustedes ahora sí, bueno, muchas gracias, senador, por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar tan interesados en este tema que sin duda alguna es muy relevante para el país. Iniciar por decir que no soy decana de la Universidad Externa de Colombia, soy directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de esta universidad y mi línea de investigación es precisamente esta, la del agua. No solamente el tema del derecho humano al agua, sino el agua en general. Así que, pues antes de llegar al tema en específico que nos han convocado hoy, yo podría iniciar por referenciar el número de personas sin acceso al recurso hídrico en el país, podría hablarles del cambio climático, podría hablarles de las áreas protegidas y de su relevancia en la protección de la naturaleza. Podríamos tocar múltiples temas, pero realmente, aprovechando estos escasos minutos que tengo, quiero centrarme en el tema jurídico, en la necesidad de analizar desde el punto de vista jurídico mínimamente cuáles son las consecuencias prácticas que va a traer o que traería la inclusión o la incorporación del derecho humano al agua en la Constitución Nacional. Para ello, en primer lugar, debo advertir que cuando nos referimos a derecho humano al agua, hablamos de un derecho inherente a todos los seres humanos, un derecho universal, un derecho que, de acuerdo a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que fue celebrada en Viena en 1993, debe ser promovido y protegido por todos los estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales. Nos referimos a un derecho humano que es protegido por el derecho internacional y que ha sido reconocido en múltiples instrumentos vinculantes o no. La lista es larga, pero pudiera nombrar rápidamente al Convenio de Ginebra o a la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer o la Convención de los Derechos de los Niños. En fin, la lista es importante hoy por hoy. Por el hecho de reconocer este derecho como humano, se exige a los estados organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de estos derechos humanos. Del mismo modo, la naturaleza de este derecho humano demanda de los estados acciones efectivas para prevenir, investigar y sancionar toda violación, así como para procurar el restablecimiento y reparación de los daños que ya se han ocasionado. Otro punto que tienen que tener en cuenta los honorables congresistas al momento de decidir si se modifica o no la Constitución es la evolución del derecho interno. En Colombia, si nos referimos casi que a un análisis histórico, podríamos encontrar que hay normas que siempre han hablado de la necesidad de proteger el agua. Las normas están ahí. Si hiciéramos este análisis, encontraríamos inclusive que desde el nacimiento de la República se exige que se proteja el acceso al agua. Desde el Instituto del Uso Común, las concesiones de abastecimiento poblacional y más recientemente el servicio de distribución de agua potable. Esta evolución tomó un giro muy particular con la Constitución del 91. En esta Constitución, a pesar de no haberse incluido de manera clara el derecho humano al agua, como sí lo hicieron países como Bolivia, Ecuador, Uruguay, México o Uganda, no se decidió incluir un artículo, pero sí se incluyeron artículos relativos a el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al saneamiento ambiental y obviamente el derecho a una vida digna. Todos estos derechos tienen estrecha relación con la finalidad social del Estado y de los servicios públicos. Podría también mencionar el artículo 366 que estableció el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población como objetivos sociales del Estado. Es decir, hoy por hoy contamos con norma. La pregunta es, ¿qué tan efectiva es esta incorporación? A pesar de no contar con un reconocimiento explícito como fundamental, como derecho fundamental en la Constitución política, este derecho ha tenido que ser protegido a través de múltiples sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, que han hecho análisis de una línea jurisprudencial muy clara y que hasta el momento podrían permitirnos afirmar que se ha tutelado el derecho al agua dentro de un marco básico de Estado social de derecho, considerando que a medida que el Estado procura que sus habitantes alcancen un nivel de vida digno,
debe ponerse en marcha todos los instrumentos necesarios para velar por la efectividad de los derechos y deberes constitucionales, por cuanto el direccionamiento de las actividades estatales en materia de derecho humano al agua exigiría, conforme a este Estado social, por lo menos la garantía de un mínimo existencial vinculado directamente con la dignidad de las personas. No obstante, estos avances de la Corte Constitucional relativos al contenido, alcance y determinación de este derecho humano, es ineludible que la normatividad avance hacia la precisión de esos elementos. En particular, considero necesario que en el marco de la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado se determinen las previsiones necesarias para abastecer a aquellos pobladores que están desconectados de los sistemas existentes y que se reconozcan clarísimamente las responsabilidades atribuidas legalmente al municipio y se les dé soporte financiero y técnico. Teniendo en cuenta estas dos premisas, considero que positivizar el derecho humano al agua en la Constitución, además de generar una mayor seguridad jurídica y forjar un efecto simbólico relevante, permitirá al Estado, en la toma de las decisiones en todos los niveles posibles de manera tal que pueda superarse lo que podría considerarse un estado de cosas inconstitucional en materia de derecho humano y saneamiento. Estado de cosas inconstitucional que se refleja al violarse los derechos fundamentales de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ya sea por su situación económica o por su ubicación geográfica. Los argumentos que me permiten a mí hablar de este estado de las cosas constitucional son amplios y el tiempo que tengo no me permite analizarlos en detalle. Sin embargo, quiero terminar afirmando lo siguiente. La incorporación del derecho humano al agua como fundamental no puede limitarse solamente a representar una utopía correcta. Si se decide incorporar este derecho humano en el texto constitucional como fundamental, debe existir un compromiso serio del Estado colombiano y de todas las ramas del poder público a realizar una humanidad real, donde efectivamente se respete la vida, la salud y el derecho humano al agua. Muchas gracias.